fuerza, esa curva es una circunferencia. Pero en el caso que no lo sea, o sea que se forme un ángulo, el movimiento puede ser una hélice. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado de acuerdo a cómo les dan los datos del problema, pero no es complicado. Profe, ¿qué pasa si hay un campo eléctrico y un campo magnético al mismo tiempo? Suman los dos vectorialmente y entonces en ese caso la fuerza es la fuerza de Lorentz, que se llama, que es una fuerza que actúa simultáneamente un campo eléctrico y un campo magnético. La fuerza eléctrica la hace avanzar, o sea, siempre el movimiento va a ser una hélice. La fuerza eléctrica la hace avanzar en la dirección del campo eléctrico, mientras que la fuerza magnética la hace girar. Entonces el movimiento es una hélice. ¿No? En los otros casos el movimiento es sobre una circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Lamentablemente no tenemos un pizarrón para hacer los dibujos, pero traté de mostrarles, bueno, justo no me tocó ningún gráfico de hélice, porque los ejercicios que me pidieron ninguno es el de la hélice, pero bueno, de última, para la clase que viene, les hago el dibujando a mano y les saco una foto y se los comparto, para que vean cómo es el dibujo de la hélice. Le había pedido al profe dibujo que le enseñe a hacer hélice, pero no sé si lo ha hecho. Bueno, sí, creo que es una hélice cilíndrica, creo, no sé. Bien, a ver cuántos hay. Ah, no, todavía hay poquitos. Esperemos un ratito más. Bueno, todavía es temprano, ¿no? Recién es las 8. Esperemos un ratito más a ver si entran más chicos y comenzamos. El parcial que estaba puesto para el día 21 va a quedar para el 28, porque como no han empezado en algunas comisiones con el tema de cinemática de partículas, le vamos a dar una semana más para que llegue a ver por lo menos hasta fuerzas sobre conductores y momentos magnéticos sobre una espira. Por lo menos hasta ese tema, y después para las semanas siguientes termina con Biot y Savart, que entraría entonces en el segundo parcial. Ahora veremos por qué. Sí. Sí, ¿qué me preguntabas? ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Profe, entonces la ley de Biot-Savart y Ampère no entra, digamos, en el parcial. O sea, eso es tanto la ley de Biot-Savart como la ley de Ampère es para determinar cómo son los campos magnéticos de las diferentes configuraciones de corriente. Entonces, es que te dicen, determina el campo magnético, por ejemplo, de una espira o de un hilo o de alguna espira que se está moviendo en el interior de un campo magnético. Hay diferentes formas de determinar el campo magnético. Entonces, eso tranquilamente puede ir con Faraday, que sería el primer tema después del parcial. ¿Por qué decir? Porque si no, tienen que terminar a las apuradas en estas 2 semanas hasta el parcial, porque quedan solamente 2 semanas hasta el parcial. Si lo corro al 28, porque si no sería este sábado, el 21. Entonces hemos decidido, ayer hemos tenido reunión de cátedra y hemos decidido
que vamos a tomar hasta el final del práctico 7. El práctico 8 no entraría. ¿Se entiende? Tomaríamos hasta el final del práctico 7, que es momento torsor en espiras, fuerza sobre conductores y fuerza sobre cargas también, que es lo que estamos viendo ahora, se llama cinemática de partículas, la fuerza sobre las cargas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. En el TP7 puede ser que haya dos ejercicios que corresponden al TP8, porque no las puedo resolver, digo. No me fijé en el TP7, porque todo lo que me preguntaron era del práctico 6, así que no me fijé qué hay en el práctico 7. ¿Cuál ejercicio dices vos? A ver, voy a ver si lo puedo mirar ahora, tengo abierta la cartilla. El 3 y el último, creo, el 6 creo que es. El 3 y el 6, a ver, ahora me fijo si lo puedo ver con facilidad. Porque incluso también hay un chico que me había pedido que explique el funcionamiento del puente de Whiston, pero vamos a ver si es que me queda tiempo, porque son varios los ejercicios del práctico 6 que me han pedido. A ver, práctico 7, el ejercicio 3 dice un conductor recto de 4 metros, está sobre el eje X y conduce una corriente de 8 amperes. Debajo y paralelo a él, a una distancia de 30 centímetros, se encuentra otro conductor. Calcula, lo que pasa es que esto es fuerza magnética. Aquí no te están pidiendo que vos calcules, ni utilizando la ley de Biot-Savart, ni utilizando la ley de Ampère, calcules el campo generado por ninguna de las dos corrientes. Cierto es que vos tenés que calcularlo, porque aquí la única forma, pero la única forma de llegar a saber qué cantidad de corriente hace que el conductor de arriba esté en equilibrio es utilizando la ley de Ampère, pero no está explícitamente dicho, ¿se entiende? Entonces es verdad que puede ser que este ejercicio tenga que ir para el práctico 8 y no para el práctico 7. Es verdad. Pero, Y el último también me dice algo parecido, digo. no miré el último, a ver. Vamos al último, ¿qué número es el último? El problema 6. Sí, dos conductores rectos muy largos, sí, es verdad. Esto está indicando esta ley, que vos tienes que saber que el campo magnético de dos conductores paralelos, o sea, se influyen uno en el otro y hay un campo magnético que lo calculamos o con Biot y Savart o con la ley de Ampère. Lo que pasa es que este práctico es directamente hacerte calcular el campo. En cambio, en el anterior es suponiendo que ya lo conoces al campo, pero la verdad es que lo tienes que calcular. Y bueno, lo que les digo es que no les van a poner utilizando la ley de Biot o utilizando la ley de Ampère, calculen el campo magnético. Eso no les van a poner. Pero sí les pueden poner dos conductores que sean paralelos y les pueden pedir la fuerza que uno genera sobre el otro, y para eso necesitan saber cómo es el campo de los dos conductores. ¿Sí? Bueno, trataremos de avanzar lo máximo que se pueda, y si no, ustedes tendrán que aprender cuáles son las ecuaciones de campo de acuerdo a cada configuración de corriente. O sea, saber cuál es el campo de la espira, cuál es el campo del conductor recto, y no hay más, o sea, porque ¿qué otra cosa le pueden pedir en un ejercicio? Creo que esas serían las dos configuraciones. O a lo sumo en el eje de un anillo, en un punto alejado del eje del anillo. Eso también puede ser que les pida. Son las tres configuraciones. Y bueno, en las próximas clases iremos haciendo ejercicios de eso. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe, gracias. Entonces, empecemos con la clase de hoy. Les voy a compartir la clase de hoy. Bueno, justo esta la... A ver, al inicio. Ay, no puedo ahora.
Quiero ver si puedo empezar. No. No me llega. Voy a tener que ir uno por una a las hojitas. Bien. Empezamos con el práctico de cinemática de partículas y me pidieron el ejercicio número 4. Son muchos los ejercicios que me pidieron esta vez por el foro, pero espero que podamos hacer lo que tenemos hoy, la mayor cantidad que podamos, y de última, el jueves terminamos y me agregan todo lo que les haga falta, ¿sí? Es más, para el jueves voy a ver si les preparo una lista de los campos más comunes para que ustedes tengan, para aprender cómo son las ecuaciones, ¿sí? De los campos más comunes, es decir, el campo del hilo, el campo de la espira y el campo en el eje de un anillo. En este caso, el ejercicio me dice que no es todavía de campo magnético, sino de campo eléctrico, pero es para que ustedes comparen cómo es el comportamiento de las partículas en uno y en otro campo, y es muy diferente el comportamiento. Porque ya les dije, la fuerza eléctrica es siempre en la dirección del campo eléctrico. Podrá ser en un sentido o en otro, dependiendo del signo de la carga, pero siempre tiene la misma recta de acción que el campo eléctrico. Mientras que la fuerza magnética es perpendicular al campo y a la velocidad. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia que tiene también fundamental? Que la fuerza eléctrica existe. ¿Cómo? Se lo escuchó cortado. ¿Se ha cortado? Posiblemente es mi conexión de internet. No es muy buena. Mi conexión no es muy buena y a veces se corta. Que les decía que la fuerza eléctrica actúa siempre que hay una carga en la región donde está actuando el campo eléctrico. Mientras que para que haya fuerza magnética, la partícula cargada tiene que estar en movimiento. Si la velocidad es 0, no aparece ninguna fuerza magnética. ¿Se entiende? Entonces hay dos grandes diferencias entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza eléctrica siempre actúa en la misma recta de acción que el campo eléctrico. La orientación va a ser de acuerdo a si la carga es positiva o negativa, entonces si la fuerza es de atracción o de repulsión, pero siempre en la recta de acción del campo eléctrico. Mientras que la fuerza magnética actúa en un plano perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Y si la velocidad es 0, es decir, si la partícula no se mueve, no hay fuerza magnética. ¿Se entiende? Bien, entonces ahora voy a analizar esto para que veamos bien el ejercicio que estamos por analizar. En este caso, es un campo eléctrico que actúa en la dirección del eje de las X y les ponen en un primer momento un electrón en el origen. Entonces, este electrón va a recibir una fuerza de atracción, porque suponiendo que el campo eléctrico está generado por alguna placa o algún elemento que está hacia la izquierda del eje de coordenadas, ¿se entiende? Entonces, la fuerza sería hacia la izquierda. ¿Cómo es la fuerza? La carga del electrón por el campo, y esto sí cumple la segunda ley de Newton y por lo tanto es igual a la masa por la aceleración. Con lo cual podemos calcular la aceleración como siempre, como la carga del electrón por el campo eléctrico dividido la masa. Y de ahí sacamos la aceleración. Con esa aceleración y el tiempo que me dan en el enunciado, que decía que era 2 segundos, calculo la velocidad, la velocidad como aceleración por el tiempo y la energía cinética que va a adquirir ese electrón. El espacio recorrido, por supuesto que en el sentido de las X negativas, ¿no? Aquí si esto fuera un vector,
negativas, porque se mueve hacia la izquierda. Pero como es un escalar, no necesita ponerle la posición. Lo que sí es que va a ir hacia la izquierda. Pero miren, en 2 segundos se va a ir a no sé cuántos billones, ¿sí? ¿Cuánto viene a ser 10 a la 12? ¿6? Sí. Son mil de billón o trillón de metros a donde se va a ir en 2 segundos, para que vean la velocidad impresionante que adquiere. En realidad, acá está la velocidad, es del orden de 10 a la 12, o sea que es muy superior a la velocidad de la luz. Esto no hay ninguna partícula en realidad que alcance esos valores de velocidad. Además, a estos valores de velocidad ya estaríamos dentro de la teoría de la relatividad, hasta la masa cambia, ¿se entiende? Pero bueno, son ejercicios ideales, como siempre les digo, donde los valores no tienen nada que ver con los valores de la realidad. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? ¿Sí? Bien. Sigamos entonces con el siguiente inciso. En el siguiente inciso me pedían un protón que se colocaba en 2 para X y 2 para Y. Y con una velocidad en la dirección negativa de las Y. Bueno, aquí no le puse nombre a los X, ¿no? Pero en la dirección negativa de las Y es hacia la izquierda. Y aquí hacíamos lo mismo. Planteábamos la ecuación de la posición a la que va a ir a parar. En este caso, como la velocidad inicial tiene dirección opuesta a la fuerza eléctrica, directamente quiere decir que el espacio recorrido va hacia la izquierda y por eso le resto, para cumplir con la dirección de la velocidad, ¿ven? Es 0 por t. Pero la aceleración que me produce el campo ya va hacia la derecha, porque el campo magnético es a la derecha. Y aquí obtengo entonces esta aceleración, y con esa aceleración calculo el lugar a donde va a ir a parar al cabo de los 4 segundos que me pide el inciso. En el inciso C, me pone otro protón y se desplaza con una velocidad inclinada. Entonces, en este caso, el movimiento va a ser parabólico. ¿Por qué? Porque si bien tengo una velocidad, tengo una aceleración, quiero decir, provocada por la fuerza eléctrica que me haría que se mueva horizontalmente, al tener la velocidad inclinada, esto sería como un tiro oblicuo. Esta velocidad tiene 2 componentes, ¿sí? La componente X y la componente Y va a tener un movimiento en el plano. Como aquí me pide despreciar, en realidad no, es tan pequeña la fuerza gravitatoria que es prácticamente despreciable, pero aquí me dice, considera, aquí sí tenía, qué mal, lo leí que desprecia, y aquí sí tenía, así que este inciso, acá le tengo que agregar la fuerza gravitatoria, ¿sí? Pero aquí en donde calculé I, sí consideré, a ver dónde está el cálculo de I, sí consideré que la aceleración que actúa, no, perdón, es en la aceleración que actúa hacia abajo, ¿ven? ¿Lo alcanzan a ver? Es la aceleración de la gravedad. O sea, en X tengo la velocidad inicial más la aceleración dada por el campo. Pero en Y, tengo, además de la velocidad inicial en la componente Y, tengo que actúa la gravedad en la dirección opuesta. Y ahí están las dos ecuaciones de cómo calculo la posición en el tiempo. ¿Está bien? Que me daban que era, creo que 6 segundos. Y en el último inciso es lo mismo, o sea que ustedes después lo van a ver, nada más que aquí la velocidad es hacia arriba. Y lo que me pedían en este último inciso es ver hasta dónde va a moverse este electrón hasta encontrar la energía cinética mínima. ¿Qué quiere decir energía cinética mínima?
Quiere decir que la única velocidad que va a actuar en ese caso va a ser la generada por el campo eléctrico, pero la velocidad cero, la inicial, se va a hacer cero. Entonces, para calcular eso, digo, si la velocidad final es cero, entonces, utilizando la ecuación de la cinemática con el espacio recorrido, calculo la posición, que es a 1,80 m, la posición a donde esta partícula va a subir, y ahí se va a hacer cero la velocidad en I, y va a volver a caer. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Profe, ¿puede volver a mostrar el inciso B? Un momento, nada más. Inciso B, perfecto. El inciso B era cuando teníamos este era protón, no, un electrón o protón, ya no me acuerdo, porque va cambiando. Era protón, así que aquí yo lo tomé como electrón, ¿no? Acá, si esto es protón, pero sí, la velocidad es un protón que se desplaza con una velocidad, sí, en el sentido de las I negativas, está bien. La fuerza eléctrica es hacia la derecha porque al ser protón tiene la misma dirección que el campo, y la velocidad es hacia la izquierda. Entonces, No tenía la duda que la aceleración cambia porque el protón tiene otra masa, que no, a comparación del inciso anterior que era electrón. aquí la aceleración es distinta, fíjate que aquí en este caso la masa que tomé es 1,6 por 10 a la menos 27. En cambio, en el caso anterior, la masa que tomé es 9,11 por 10 a la menos 31. Sí, ahí me equivoqué. Puse la misma masa en los dos, digo. Cierto que cambia. Sí tienen que tener cuidado porque es mucha la diferencia. En la potencia de 10, imagínate, de menos 31 a menos 27, hay 4 ceros de diferencia. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya me di cuenta de mi error. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Bien, ¿sigamos? ¿O tienen alguna otra duda de esto? Bien, vamos al ejercicio 2. No, que sería el segundo, pero es el número 5 que me pidieron. En este caso, fíjense, este ejercicio creo que fue ejercicio de parcial en algún momento, les daban la distancia recorrida dentro del campo magnético, que es 1/4 de circunferencia. Entonces, aquí les dice que recorre una distancia de 1,18 centímetros mientras está en el campo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que calcular el perímetro de este cuarto de circunferencia. Es decir, yo sé que el perímetro de la circunferencia o círculo es 2pi por el radio. Pero a eso lo tengo que dividir entre 4 para sacar la cuarta parte esta del círculo. Y como me daban ese dato, 1,18 centímetros, de ahí podía calcular cuál era el radio de la circunferencia. Entonces, el radio de la circunferencia es 0,75 centímetros. Pero resulta que de la segunda ley de Newton con la fuerza magnética, ustedes habrán visto mi teoría, puedo sacar que ese radio en magnetismo es lo mismo que decir masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Como me dan conocido el radio entonces, o lo puedo calcular de la circunferencia, como vimos recién, con estos valores calculo el campo magnético, que me da 1,6 por 10 a la menos 5, a la menos 3 Tesla. ¿Sí? Entonces, calculo el campo magnético. Cuando salgo del campo magnético, aquí les hice el dibujo, me encuentro con un campo eléctrico que me frena. O sea, lo que me decía el inciso es que al salir del campo magnético ingresa a una zona donde hay un campo eléctrico que detiene al protón en 3 segundos. O sea que al cabo de 3 segundos me frena el protón. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Entonces digo que la ecuación de la cinemática es la velocidad
es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. De ahí calculo, yo sé que la aceleración es U por el campo sobre la masa, y poniendo todos estos valores dentro de la ecuación inicial de la cinemática, cero, que va a ser la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, menos la aceleración, donde lo único que no conozco es el campo eléctrico, por el tiempo. Y trabajando algebraicamente despejo el valor del campo eléctrico que tengo que poner para que al cabo de 3 segundos se frene la partícula. ¿Se entiende? Este es el esquema. Y la última pregunta me decía, la pregunta D me decía, explica qué sucede con este protón un tiempo después de que se tuvo. Como el protón ingresa al campo eléctrico, no sé si lo ven acá en este dibujo, ingresa hasta frenarse, una vez que se frenó, este mismo campo eléctrico lo vuelve a impulsar y vuelve a describir el círculo en el sentido opuesto. ¿Por qué lo vuelve a impulsar? Y porque el campo eléctrico le provoca una aceleración, y esa aceleración a su vez le da una velocidad que va a ser la misma con la que salió anteriormente del campo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Si hay alguna duda, me preguntan, porque así no les va quedando ninguna laguna, digamos, ¿no? Sí, ¿quién me quiere? ¿Puede ver el ejercicio B de El ese B de mismo, este del, mismo, del ejercicio 5? a ver, ahora te lo muestro el B. En el B te decía que al salir del campo magnético aquí arriba, se frenaba por efecto de un campo eléctrico, que es lo que yo les dibujé acá. Este campo eléctrico me frena la partícula que está saliendo, ¿se entiende? ¿Cómo hago para determinar qué valor tiene ese campo eléctrico? A mí la cinemática me dice que la velocidad final, que en este caso quiero que sea 0, es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Por otro lado, de electrostática, yo sé que la aceleración, cuando hay campo eléctrico, es igual a la carga por el campo dividida la masa de la partícula. Entonces, como conozco el tiempo, que está en 3 segundos, se frena, entonces con esos 3 segundos y la aceleración, calculo el campo eléctrico que tengo que colocarlo ahí. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Si se corta, volvemos a conectarnos, ¿no? Con el mismo link. Bien, porque ya tenemos pocos minutos. ¿Se entendió entonces ahora esto? Sí, ¿Seguimos? profe. ¿Seguimos con el otro? Bien. El otro ejercicio, este sí que es un poquito más complicado en el sentido que no hay otro ejercicio tipo la cartilla, me parece, y no sé si han entendido cómo trabajar, porque al comienzo me preguntaban qué pasa cuando coexisten diferentes fuerzas, o sea, fuerza eléctrica, fuerza magnética. La forma de trabajar con el producto vectorial es siempre a través de un determinante. Creo que en álgebra han estudiado esta forma de trabajar con los productos vectoriales. En este caso particular, en este problema, fíjense, me dan las 3 componentes de la velocidad. Yo quiero explicarles físicamente qué sucede. Aquí dibujé el campo magnético, lo dibujé como un vector que está entrando en el eje Z. No sé si se alcanza a ver. Y la velocidad en X y la velocidad en Y las dibujé con estos vectorcitos celestes. Por supuesto, la velocidad en Z es saliente, pero acá no se la ve en el gráfico. Pero, ¿qué sucede con esto? Fíjense, tanto la velocidad en X como la velocidad en Y, las dos son perpendiculares al campo magnético.
Entonces, las dos me generan la velocidad que sería la que me generaría la fuerza de esta carga que está ingresando en el eje Z. Entonces, como acá tendría que haberle dibujado la componente, digamos, la resultante de estas dos velocidades, ya se las voy a dibujar antes de enviarles el archivo, pero ¿cómo hago el cálculo? Yo digo, la fuerza magnética en este caso es la carga por el determinante formado por la componente en X de la velocidad, la componente en Y de la velocidad y la componente en Z de la velocidad. Y en tercera fila y columna pongo la componente del campo. Haciendo este producto vectorial, es decir, aplicando la regla de Cramer, obtengo que el producto es I por 5.600 y por 0,320 y me da 1.792 en la dirección I, y después, como los demás son ceros, no intervienen, y en la diagonal opuesta sería J por 4.200 negativo y por 0,320 negativo, y es lo que viene acá. Esto es un vector, por lo tanto tengo que sacar la resultante para multiplicarlo por Q. Entonces digo Q por la raíz cuadrada de 1.792 al cuadrado más 1.344 al cuadrado es igual a los 0,25 newton, que me daban de dato de la fuerza, y despejo de acá el valor de la carga. Con esa carga y esa fuerza puedo calcular la aceleración, que en este caso es aceleración centrípeta. Aquí les puse, pero no les puse el subíndice, pero ya se lo voy a poner. Esta no es una aceleración tangencial, es una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque sobre esta carga que está acá, se va a producir un giro debido a la componente en X y a la componente en Y de la velocidad. Entonces la aceleración centrípeta es este. Después les decían, ¿cómo va a ser la trayectoria de una partícula, de esa partícula? Entonces, como les conté recién, por efecto de estas dos fuerzas, de estas dos velocidades, perdón, de las dos componentes de velocidad que me dan una resultante acá en la diagonal, por efecto de esas dos velocidades, voy a tener una fuerza de origen magnético que me va a hacer girar. Pero la componente saliente de la velocidad en Z va a hacer que avance hacia adelante. No sé si me explico. No puede, aquí tendría que haber hecho algo tridimensional. También tengo que pedirle clases al profe Gea. Tendría que haber hecho algo tridimensional, pero a mano se los voy a hacer y se los voy a subir en una foto para que ustedes vean cómo la velocidad esta, que es resultante de las dos componentes perpendiculares, hace que gire en el plano X, Y, pero la componente en Z lo hace avanzar hacia adelante. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Entonces, lo que ustedes tienen que tener cuidado cuando es una única velocidad perpendicular, bueno, es fácil calcular el radio y todo lo que los parámetros necesarios para describir la trayectoria. Pero en este caso, tengo que calcular la resultante total de las dos velocidades que actúan. Y entonces eso es lo que hago acá. Calculo para calcular la trayectoria, es decir, cuando uno quiere describir una trayectoria, tiene que dar los dos parámetros fundamentales. Uno es el radio sobre el cual va a girar, y el otro es el paso de avance de la hélice. Ustedes saben qué quiere decir paso, es de una vuelta a la siguiente, la distancia que hay entre los dos puntos extremos. Eso sería el paso de la hélice. Entonces, calculo la resultante del plano XY de la velocidad con esa
velocidad resultante, calculo el radio que va a tener la trayectoria. Con ese radio calculo el tiempo que da una vuelta, que se llama periodo, y con ese tiempo calculo la distancia recorrida en Z, que va a ser el paso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea, este para mí ha sido el más completo de los ejercicios porque ustedes ven todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando una fuerza magnética, incluso en este caso que tiene una velocidad oblicua, es decir, una velocidad que tiene 3 componentes. Entonces, por eso se los hice detallado. No les iba a poner los resultados, pero la verdad, para que ustedes hagan los cálculos, pero la verdad es que si no ponían los resultados no tenía forma de explicarles cómo calcular, por ejemplo, el periodo para calcular el paso con la otra componente de la velocidad. O sea, para calcular el radio utilizo la componente X y la velocidad para calcular la velocidad resultante. Pero para calcular el paso ya uso la componente Z de la velocidad, porque es la que hace que avance hacia adelante. ¿Sí? Bien, se va a cortar, así que para continuar con los siguientes ejercicios, que creo que quedan 2, porque es el 8 y el 9 que me pidieron, vamos a tener que volvernos a conectar. Ya se va a cortar y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Nos vemos a ver, dejo de compartir para que nos veamos en un ratito. Cuando se corta falta, a ver cuánto es, un segundo, no. Un minuto se va a cortar, nos volvemos a comunicar para terminar con los ejercicios. ¿Bien? ¿Hay alguna duda de lo que vamos viendo? ¿Alguna duda? No por Sí, ahora, profe. profe. Sí, profe, pero cuando volvamos le pregunto porque es medio larga, creo. Bueno, perfecto, perfecto. Oh, ya se- ¿Está bien? Bien. A ver, vamos a ir, voy a volver a compartir la pantalla porque faltan todavía que ingresen más chicos, pero voy a ir compartiendo la pantalla para... aquí habíamos quedado, ¿no? Bien. A ver cuántos chicos habrán ingresado ya. Bien. No sé si estarán todos, pero vamos avanzando y de última... ¿Quién era qué me querías preguntar? Profe, en el inciso C de ese mismo ejercicio pide el radio de curvatura, digamos, ¿cómo lo calculábamos? ¿A qué se refiere?
el ejercicio que te mostré recién? Sí, en el CP10, que explica la Sí, trayectoria y calcula el radio de curvatura. radio de la componente circular. Es esto que te mostré recién. O sea, lamentablemente aquí en el Word es muy difícil de dibujar, pero teniendo en cuenta las dos componentes, la componente X y la componente Y de la velocidad, que me darían una resultante oblicua, ¿sí? Con esa velocidad, yo calculo el radio de la trayectoria. No te olvides que el radio es cantidad de movimiento, o sea, masa por velocidad, dividido la carga por el campo magnético. Pero la velocidad que utilizo acá es la resultante de la componente en X y la componente en Y. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Es el, digamos, el radio que me va a decir con qué distancia rota en el plano X, Y. Pero la componente en Z hace que avance hacia adelante. O sea, ahora se los voy a dibujar a mano, le voy a sacar una foto y se lo voy a agregar acá antes de subirles el archivo, para que vean cómo sería en un Sacha 3D, porque yo no soy dibujante, ¿no? Pero lo voy a intentar de que me salga lo mejor posible. En un 3D, cómo sería el movimiento de esta partícula. Una hélice cuyo eje va a ser el eje Z, y bueno, no sé si exactamente va a ser el eje Z o un poco desplazada, pero en la dirección del eje Z, ¿se entiende? En principio creo que sí giraría alrededor del eje Z. Eso la verdad que tendría que averiguar cómo se calcula cuál es el eje de rotación. Pero eso es álgebra, no es álgebra o análisis. ¿Dónde veían hélice? En análisis, ¿no? ¿Análisis 2? Sí, profe, análisis de ahora. Para saber cuál es el eje, pero bueno, aquí no tiene importancia porque es un gráfico nada más. El resto de los parámetros los calculamos con la fuerza magnética y con el período de rotación de la partícula. ¿Se entiende? Además, al eje uno lo puede acomodar, digamos así. Podemos decir que gira alrededor del eje Z. Entonces, pienso que no hay mayor problema con respecto al eje de giro. Pero sí que es en el plano X, Y es una circunferencia, pero en vez de volver al punto inicial o al punto de partida, avanza un cierto paso, y así es como va avanzando en la dirección del eje Z. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. En el problema 8. En el problema 8 les decían que se aceleran protones partiendo del reposo. Ustedes ya han estudiado capacitores y saben que un capacitor tiene una diferencia de potencial entre las placas, que si pongo un protón o un electrón adentro, va a recibir una aceleración. Entonces, este acelerador de partículas es como si fuera un capacitor, nada más que tiene un orificio en un extremo, en una de las placas, por donde salen las partículas. ¿Se entiende? Entonces, de la cantidad de partículas que haya aquí adentro del recinto, todas van siendo aceleradas con una diferencia de potencial que aquí no le puse, pero ya se las voy a poner. Entonces, en estas líneas de campo hay una diferencia de potencial de 400 voltios. Y entonces les dice, calcule el radio de la trayectoria. ¿Dónde va a haber un radio de trayectoria? Cuando salga la partícula al campo magnético. Esta fuerza magnética que está dibujada en verde va a hacer que la trayectoria se curve y describa una semicircunferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar acá? Acá yo sé que en esta parte del dispositivo hay energía potencial eléctrica. Una vez que sale al campo magnético, ya no hay más energía potencial, pero como sale con velocidad, hay energía cinética. Entonces,
el teorema de conservación de la energía me dice que toda la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. ¿Qué es energía mecánica? Cinética más potencial inicial tiene que ser igual a la cinética más la potencial final. Pero ¿qué sucede? En la primera parte no hay energía cinética porque el protón parte del reposo. Lo dice acá el enunciado. Entonces la energía cinética inicial sería 0. En la segunda parte, cuando ingresa al campo magnético, deja de haber energía potencial, pero hay energía cinética. Entonces la energía potencial se hace 0. ¿Y qué resulta? Que Q por delta del B, que es la energía potencial inicial, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es la energía cinética final. Trabajando con esta ecuación, calculo la velocidad de la partícula cuando sale e ingresa al campo magnético. Como el campo magnético me da una fuerza que es perpendicular a la dirección de la velocidad, no me cambia el módulo de la velocidad, solamente me cambia la dirección, o sea, que el módulo de la velocidad va a permanecer siempre constante, desde el momento que ingresa al campo hasta el momento en el que sale del campo. Con esa velocidad calculo el radio de curvatura de la partícula. ¿Se entiende? Con la velocidad calculo el radio de curvatura de la partícula. Y ahora me pedían en el inciso B la velocidad angular de los protones. Ustedes saben que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio de giro, y entonces con los parámetros que calculé antes, calculo la velocidad angular. En el inciso C, me pedían la energía en joule y en electron-volt. Luego de ser acelerados, por supuesto, o sea, ya me pide la energía a la salida del... Entonces, la energía la podemos tomar como energía potencial eléctrica o como energía cinética. Las dos me dan el mismo valor, por supuesto. Cuando la tomo como energía potencial es Q por delta de B, y cuando la tomo como energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad de salida al cuadrado, y las dos me dan exactamente el mismo valor. Por favor, verifiquen los cálculos, ¿sí? Por favor, yo siempre digo que no les voy a poner los resultados para que ustedes lo calculen, pero en esta oportunidad les puse para que tenga, pero se los puedo borrar antes de subirle el archivo, así ustedes hacen los cálculos. ¿Está bien? Entonces, acá les explico cómo lo vamos a pasar a electron-volt. Resulta que un electron-volt de tabla es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, como yo quiero calcular en electron-volt cuánto valen 6,4 por 10 a la menos 17 joules, hago la regla de 3 simple y calculo que la energía en electron-volt es 399,50. Podría haber puesto tranquilamente 400 electron-volt, ¿está bien? Porque aquí de 50 para arriba lo redondeo en 1 más, no se olviden para los cuestionarios. Cuando es 5 o un número superior, lo puedo redondear hacia un número más. ¿Se entiende? Bien. ¿Quedó alguna duda? Profe, en el caso, cuando está entre las placas, se acelera la carga. Ahí yo puedo usar como el trabajo es igual a la variación de energía cinética, el trabajo neto de... Sí, porque fíjate que la energía potencial, el delta de energía potencial es trabajo neto. O sea, Claro, todo... pero el trabajo es menos Q por delta B y ahí me daría negativo, digamos. No me daba por eso. No, claro, en este caso, aunque ¿qué era la carga que vos estabas acelerando? ¿Electrones o protones? Ah, son protones, sí, no puede quedarte negativo.
no es verdad. No, lo que pasa que el trabajo es el negativo de la energía del delta de U. Y ahí se te hace positivo. ¿Se entiende? Ah, claro, sí. Trabajo es igual a menos delta U. Entonces sí, con el menos que te da, se te hace positivo. Sí, sí lo puedes utilizar como trabajo, lo puedes utilizar. Pero a veces es más fácil acordarse que la energía es Q por delta de B también. Aunque el trabajo también es Q por delta de B, ¿sí? ¿Qué no sería el negativo? Menos Q por delta de B. Porque el Trabajo trabajo era menos la diferencia de energía potencial. es menos Q por delta de B el trabajo, pero si yo ahora a ese trabajo lo quiero igualar al delta de U, tengo que poner es igual a menos delta U. Por eso es que te digo que te queda positivo lo mismo. Ah, bien, profe, gracias, ya me di cuenta. Bien. ¿Hay alguna duda sobre esto? Porque ya pasamos al ejercicio 9. No sé si hay algún otro, no me acuerdo si me pregunta. Ah, sí, el 11. En el ejercicio 9 es bien parecido al caso anterior, al caso este que teníamos acá, el campo eléctrico generado por las placas de un capacitor, nada más que ahora la partícula ingresa perpendicularmente a las líneas de campo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso es un electrón, por eso es que la partícula se mueve hacia arriba, porque la fuerza que me va a provocar este campo sobre el electrón es hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces, yo digo en este caso, voy a plantear que la distancia recorrida en X, que vale A, que A era 2 centímetros, que lo pasé a metros, es igual a la velocidad inicial por el tiempo de permanencia dentro de la distancia A, porque el enunciado te dice que calculemos la intensidad de este campo eléctrico para que el electrón salga justo por el borde del capacitor, ¿se entiende? Entonces, utilizando los datos que me da el problema, que es la distancia recorrida, que son los 2 centímetros, y la velocidad con la que ingresa, calculo el tiempo de permanencia dentro del capacitor, que me da que son 6,67 por 10 a la menos 8 segundos. O sea que una fracción de tiempo muy pequeñita. Con la distancia recorrida en I, porque fíjense que esta trayectoria, al ser parabólica, es una trayectoria que tiene componente en X y tiene componente en Y. Con la ecuación de la cinemática que me permite calcular la distancia recorrida en I, movimiento acelerado, porque este campo eléctrico me produce una fuerza sobre el electrón, entonces, aplicando que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, de ahí espejo la aceleración, porque al tiempo ya lo calculé con la permanencia en la dirección en X. Entonces de ahí calculo que la aceleración es 2,25 por 10 a la 12 metros sobre segundo cuadrado. Y como sé que esa aceleración es igual a Q por el campo sobre la masa, porque esto ya lo aprendí en electrostática, de aquí calculo cuánto vale el campo eléctrico. ¿Sí? No sé si se entendió. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe, sí se entiende. Con ese campo eléctrico, eso era todo lo que me pedían. Sí, nada más que el campo eléctrico y el dibujo, que yo se los dibujé ahí mismo, ¿está bien? Dibuja la trayectoria, es una parábola, y que sale justo por el borde del capacitor. Si no hay preguntas, o si las hay. Seguimos avanzando con el último, que este es un poquito más complicado en cuanto a cómo, si lo terminan de entender, a cómo es el funcionamiento de este acelerador de partículas.
que se llama ciclotrón. ¿Está bien? El ciclotrón es un instrumento que me permite acelerar partículas a grandes velocidades, porque los aceleradores lineales como este que hemos usado acá, que sería un acelerador de un tipo campo eléctrico uniforme, necesitaría grandes intensidades de campo eléctrico para producir una aceleración muy, muy alta. En cambio, con este dispositivo que se llama ciclotrón, lo voy acelerando a medida que va pasando por esta separación entre las dos Ds, le decimos nosotros, porque tienen apariencia de D, que son unas semicircunferencias huecas, donde la partícula, cada vez que pasa por esta diferencia de potencial, sufre una aceleración. Este dispositivo está diseñado de tal forma que cuando la partícula da la primera media vuelta, el generador que le provee la diferencia de potencial cambia de sentido en el mismo tiempo de una media vuelta, o sería lo que debería decirles en un medio periodo. Entonces, lo que nosotros hacemos es garantizarnos que el cambio de ¿cómo se diría?, de sentido de la diferencia de potencial entregada por el generador esté sincronizada con el tiempo de media vuelta de la partícula en el interior de esta media semicircunferencia. ¿Se entiende? Entonces, a mí me dan como dato que el radio más grande de este ciclotrón son 40 centímetros y que la diferencia de potencial aplicada entre las dos placas es de 1000 voltios. Entonces, como conozco el radio, y recordando que el radio es igual a la cantidad de movimiento, es decir, m por b sobre la carga por el campo magnético, de ahí despejo el valor de la velocidad con el que gira la partícula. Pero, ojo, esta es la velocidad tangencial, ¿no? No es la velocidad angular. Con esa velocidad tangencial, que sería a la salida, porque estoy utilizando el rango del radio máximo, o sea, acá a la salida. Con esa velocidad voy a calcular el tiempo de la vuelta, es decir, un período. Y sé que el período es 2pi, porque no se olviden que la velocidad angular sería 2pi sobre t. Entonces, de ahí despejo t, no se olviden que velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio, y resulta que el período es 2pi por el radio sobre la velocidad tangencial. Y de ahí despejo el tiempo. Pero, como me están pidiendo el tiempo de media vuelta, lo divido por 2 a los 3,14 y obtengo el tiempo de media vuelta. Ahora me piden, en el inciso B, ¿cuántas veces es acelerado el protón? Entonces aquí les voy a explicar lo que les expliqué en la clase teórica, que supongo que habrán visto el video. El protón en este caso es lanzado en el interior. Se lo pone en reposo. Entonces sufre una primera aceleración que va a ser Q por delta de B. Esa Q por delta de B, cuando ingresa, se transformó en energía cinética, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Llega acá con esa energía, es decir, Q por delta de B más un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Pero es acelerado de nuevo, o sea que tenemos una segunda aceleración en esa vuelta. Entonces decimos que ahora cuando ingresa a la segunda parte, digamos, de la primera vuelta, ingresa con una energía que va a ser 2Q por delta de B
más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y cuando llega al punto 4 ya tiene una velocidad 2, porque la velocidad 2 es 2 veces Q por delta de B más la velocidad 1 al cuadrado. No sé si parece un tragalengua, pero no lo es. Si ustedes lo quieren ver bien, está muy detallado en mi apunte que está subido a la plataforma. Sigamos. Entonces, vuelve a ser acelerado al volver a pasar por esta diferencia de potencial. Entonces ahora decimos en el punto 4 tiene una energía que es 2Q por delta de B más la velocidad 2 al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad, y es acelerado de nuevo, y ahora a la salida es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 3 al cuadrado, y así sucesivamente por cada vuelta que dé. Entonces, que decimos, pasa 2 veces por cada vuelta. Entonces, en el balance de energía, ¿se acuerdan? Energía potencial de entrada igual a energía cinética de salida, digo, 2 veces Q por N, donde N es el número de vueltas de que tiene el ciclotrón, por delta de B, es igual a la energía cinética de salida, que va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final de salida. Como conozco la diferencia de potencial, conozco la velocidad de salida, de aquí despejo el número de vuelta o el número de veces que va a ser acelerado. Entonces digo, N es igual a 1 sobre 4Q, porque paso este 2 multiplicando para allá, y me queda 1 sobre 4Q por delta de B, de la masa por la velocidad final al cuadrado, y en definitiva resulta que es acelerado 1,6 veces, o sea, quiere decir que pasa 3 veces, o sea, a ver, perdón, no quiero decir, estoy diciendo mal. Sí, pasa 3 veces por el acelerador, o sea, sería 1 acá, 2 acá, bueno, capaz que el dibujo no coincida con lo que estoy diciendo, ¿no? 1 acá, 2 acá, 3 acá. Tendría que haber salido acá, y no en esto que sale en el dibujo, pero bueno, el dibujo no tiene nada que ver con los datos del problema, ¿se entiende? Este N me está diciendo que pasó 1,5 veces por la diferencia de potencial. En el inciso C me piden cuánto valen los radios intermedios. O sea, el primer radio sería este, el primer radio sería este, el primera vez, el segundo radio sería el que va a cruzar por segunda vez, acá, y el tercero, el 40 centímetros, que es el que me daban de dato a la salida. Entonces, ¿cómo hago para calcular los radios? Calculo las velocidades intermedias. Esta velocidad intermedia la saco de la primera vuelta. Q por delta de B igual a 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. De ahí despejo la velocidad de la primera vuelta, y con esa velocidad de la primera vuelta calculo el radio de la media vuelta, a ver si me explico. El radio de la primera media vuelta, ¿se entiende? El radio de la primera media vuelta. Sí, profe. Ahora vamos al segundo. Fíjense, en el segundo, ¿qué digo? 2 veces Q por delta de B, porque pasó 2 veces, más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, porque ya traía energía cinética, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y de acá despejo la velocidad 2. Con esa velocidad 2 saco el radio 2, que son los 38 centímetros. O sea que un poquitito más y ya sale. Por eso les digo, este gráfico no es exactamente coincidente con los datos, ¿se entiende? Aquí tendría que haber tenido una vuelta menos. Pero bueno, este es el gráfico que estaba en el enunciado. Yo no hice un gráfico aparte. Puede ser que lo haga antes de enviarles el archivo. Y por último, me pedía calcular en el inciso D, aquí no le puse el D, lo tenemos que poner, en el inciso D,
me pedía calcular la energía, entonces la energía en electron volt, yo la calculé primero en joule y después la transformé en electron volt. Fíjense que como pasa 3 veces por la diferencia de potencial, digo 3 por Q por delta de B, y bueno, ahí no reemplacé los valores, cosa que ustedes sí tienen que reemplazar los valores, ¿no? 3 por 1,6 por 10 a la menos 19 y por los 1000 voltios me da 4,8 por 10 a la menos 16 joules, que cuando lo multiplico por el 1,6 por 10 a la menos 19 electron volts que tiene el joule, me queda, cuando lo divido, perdón, me queda que son 3000 electron voltios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y hasta ahí era lo que me habían consultado de cinemática de partículas. Después hubo un compañero que me mandó por el mensaje de la plataforma que no entendía el funcionamiento o sea, el ejercicio de circuito, que era el ejercicio 8, que era el funcionamiento del puente de Wheaton. ¿Está el compañero? ¿Está? Porque si no está y no le interesa ver, después se lo mando a él en todo caso. Ahí está en el chat, profe, dice que sí. ¿Está? Ah, es que yo no veo el chat porque al compartir la pantalla me queda en un costado, no puedo ver el chat. A ver, ¿está? Entonces, bueno, se lo explico. Después miro cuando deje de compartir la pantalla. Entonces, vamos a explicar el ejercicio 8 de circuitos, porque, aquí está mal escrito en la cartilla, bien. Fíjense que en este caso, la corriente que sale de la fuente, al llegar al nudo se divide en dos, en I1 y en I2. Por supuesto que si no tuviéramos forma de equilibrar el puente, entonces cuando la corriente I1 llega al amperímetro se dividiría en otras dos, y cuando la corriente I2 llega al nudo, se une con la corriente que pasa por el amperímetro y sale otra corriente más. Entonces tendríamos que plantear 6 ecuaciones en total para resolver este ejercicio. El puente de Wheaton, como el puente de hilo, tienen la ventaja de que una de las resistencias vale, y en ese caso, al variar la resistencia, nosotros podemos lograr equilibrar el puente. ¿Se entiende? Podemos lograr equilibrar el puente. ¿Qué quiere decir equilibrar el puente? Que no pase corriente por el amperímetro. Es decir, que el amperímetro me indique que I sub G es igual a 0. En ese caso estoy diciendo que entre los extremos del amperímetro el potencial es el mismo. ¿Por qué? Porque para que pase corriente uno de los dos puntos tendría que estar a mayor potencial que el otro. Si no pasa, es que los dos potenciales son los mismos. Entonces puedo decir que la diferencia de potencial que pasa por R1 es igual a la diferencia de potencial que pasa por R3, perdón, aquí es R3, y por eso puse I1 por R1 es igual a I2 por R3. ¿Se entiende? Y lo mismo abajo. I1 por R2 es igual a I2 por Rx, es lo que puse acá. Dividiendo miembro a miembro, las corrientes se simplifican y me queda que R1 sobre R2 es igual a R3 sobre Rx, una razón o proporción, no sé cómo se diría matemáticamente, entre las resistencias nada más. Y de ahí despejo el valor de la resistencia desconocida. ¿Se entiende? ¿Se entendió? A ver, voy a dejar de compartir. Sí, profe.
un ratito para ver el chat. Ah, bien, perfecto. Yo voy a terminar de completar, como siempre, les voy a hacer el dibujito y a la tarde les subo el archivo, como siempre hago, pero quisiera saber si les quedó alguna cosa que no hayan comprendido. Tenemos todavía, ¿cuántos? Pregunten algo que no hayan comprendido. Profe, no entendí qué significa el valor óptimo de B en ese ejercicio. Ah, perfecto. A ver, vuelvo a compartir. Perdón, lo dije, creo que es esta pantalla. El valor óptimo de B es lo mismo que les expliqué cuando les expliqué el puente de B de esta batería. Yo tengo que poner acá una batería que sea lo suficientemente grande, o sea, por lo menos de 9 voltios, ¿sí? Como para que el amperímetro me indique la deflexión de la aguja, porque si no, no me puedo dar cuenta en qué momento se hace cero la corriente. Recuerdan que cuando hicimos puente de hilo ya les conté lo mismo. O sea, que tiene que tener un valor lo suficientemente grande como para que yo pueda leer en el amperímetro en qué momento se hace cero la corriente, y lo suficientemente pequeño como para que no me queme el amperímetro. Pero estos instrumentos de medición tienen una chapita donde dice cuál es la máxima corriente admisible y cuál es la máxima tensión admisible. Generalmente, las corrientes son del orden de los miliamperes, 5 o 10 miliamperes, y la máxima diferencia de potencial admisible creo que son, bueno, los modernos aceptan más, pero estoy hablando de los analógicos, ¿no? Los que tenían agujas, del orden de los, creo que 100 voltios lo máximo que pueden resistir, y menos también, ¿está bien? Por supuesto que todos estos instrumentos tienen un fusible de entrada para que no se quemen, pero además tienen indicado en una chapita, tienen escrito la máxima corriente admisible y el máximo potencial admisible. Entonces, el potencial que uno le coloque a la batería no debe ser ni más pequeño como para que no se vea la deflexión de la aguja, ni tan grande, creo que 100 voltios es muchísimo, debe ser 12 voltios, porque estos son circuitos de corriente continua, ¿no? Capaz que hasta 24 voltios, no sé cuánto es lo máximo, porque no tengo a mano un amperímetro, todo quedó en el box, no tengo a mano un amperímetro como para leer cuánto es el potencial máximo admisible. ¿Está bien? En los testers nuevos, por supuesto que debe haber un margen más grande, pero no lo conozco tampoco, porque no tengo para mirar ahora a mano. Cuando volvamos, les voy a decir con certeza. Me voy a fijar y les voy a decir con certeza. A lo mejor alguno de ustedes tiene un tester y se puede fijar, ¿sí? ¿Cuánto es el máximo potencial aceptable? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Nada, voy a decir. Profe, disculpe, ¿puede mostrar de nuevo el ejercicio 11? Quiero ver una cosa nada más. ¿El ejercicio 11 de cinemática? No del TP6. Ah, del TP6, por eso cinemática de partículas. A ver, volvamos a compartir y el ejercicio 11 era este. Sí. ¿Cuál es la parte que quedó sin entender? ¿Sí? ¿Cuál es la parte que no entendiste? Así te lo voy pasando despacio. No, sí lo entendí, profe. Nada más que se me hizo como que usted había sacado el campo, pero cierto que el campo magnético ya lo tenía. Claro, saco al campo o era dato, ¿no? Aquí era dato, 200 Gauss. Ah, Sí, perdón, sí. en Gauss yo lo pasé a Tesla, porque es 200 Gauss son 0,02 Tesla. No les hice la tablita de conversión, pero en los libros de física lo pueden encontrar, y si no,
y si no en el Google. Me explico, ¿no? O sea, todas las tablitas de conversión de unidades están en los libros, pero hoy en día es más fácil poner o decirle al Google cuánto vale un Gauss y con eso transforman en Tesla, ¿me entiendes? Porque, ¿por qué tengo que ponerlo en Tesla? Porque todos los cálculos estos están basados en Tesla y no en Gauss. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra duda? Profe, Sí. ¿puede mostrar otra vez el ejercicio 8 del TP5? Aparte del ejercicio seco, sería. ¿El ejercicio del TP5 cuál era? ¿El de corriente? Claro, el 8, sí. El que mostró el galvanómetro. El 8. Ay, no sé cuál es el 8. Pero espérenme un minutito que voy a tener que abrir la clase pasada. ¿Estaba hecho ahí? En la clase pasada, no sé si me va a dar el... No, recién acaba de abrir. Recién acaba de abrir. No es del TP5, sino del TP6. A ver, ahora... Ah, entonces sí. El de corriente. No, pero es que ese lo pegué acá en la clase de hoy. Este no es el práctico de corriente, por eso te digo, eso es de la clase pasada. Ay, me queda un minuto, bueno. A ver, ya vamos a ver si puedo. Dejo de compartir esto y tengo que abrir el otro. Cualquier cosa que se corte nos volvemos a conectar entonces, ¿sí? Tengo que abrir la clase de la semana pasada. A ver, archivo. No solo abra la guía nada más. Quería preguntarle algo sencillo. La guía de TP sí la tengo aquí abierta. Esa sí la tengo. Sí. A ver, ahora te la muestro a la guía de trabajos prácticos. Es esta. Bien. ¿Cuál es lo que... El ejercicio 5 me dice 6? No, este no es de corriente. A ver. ¿Cuál? ¿Cuál es El ejercicio 8. 8? Ah, y bueno, este es el del puente de Whiston. Claro, claro. ¿Cuál es el valor de potencial óptimo? Solamente lo dejo expresado en función de la intensidad. Recién, eso es lo que les estaba explicando recién. Es que es el valor tal que no puede ser tan pequeño como para que no veamos cuando el amperímetro marca 0, ni tan grande como para que se queme el amperímetro. Entonces,